Hoy nos acompaña el fundador y rector de la Universidad de Matehuala, el contador Alfonso Nava Díaz, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias, Poncho, por acompañarnos en esta conversación en el Mismo Cielo Podcast. Muchas Alfonso, gracias a ti, Maru. Un enorme, enorme placer. Alfonso Nava Díaz es un personaje potosino muy conocido en los ámbitos empresariales, políticos y educativos. Y la Universidad de Matehuala está celebrando 29 años de su fundación. Y bueno, lo hemos invitado a conversar sobre las complejidades de sostener a una institución educativa por tantos años de manera exitosa. Y prácticamente le dijimos, por favor, queremos escuchar tu historia que nos inspira, cuáles son las recetas del éxito, la fórmula mágica para mantenerse en el tiempo, en los vaivenes que existen en el ámbito educativo, en la construcción de una institución educativa. Y yo estoy segura que ustedes y nosotros vamos a aprender ahora lecciones de cómo emprender en el ámbito educativo. Muchas gracias de nuevo y bienvenido al Mismo Cielo Podcast. Nos gustaría saber tu historia de motivación. ¿Cómo era Matehuala cuando arrancas hace 29 años a fundar una universidad? Es, Muchas gracias por esta oportunidad, por permitirme, y aunque somos vecinos del mismo cielo, es somos vecinos. correcto, es correcto. Por eso se llama el mismo cielo, porque es tu mismo cielo y el mío. Claro, pero ha sido el cielo de la historia y será del futuro. Es correcto. Entonces, bueno, aquí estamos. Deseo el mayor de los éxitos para tu programa. Gracias, Poncho. Calidad profesional, sin duda, auguro una larga vida. Gracias. ¿Cómo se dio este proyecto? Mira, cuando un poco la historia de la Es todo educación. tuyo el micrófono. Gracias. Mira, la universidad, la primera universidad que se funda en México país, la Universidad Pontificia, se funda en 1553. Es decir, teníamos ya 500 años de rezago con respecto a los modelos europeos. Luego, cuando en San Luis Potosí, capital, se funda el Instituto Científico y Literario, ya teníamos, con respecto a México, 300 años de diferencia. Sí, ya estaba rezagado nuestro estado. Y cuando en esta región se fundó la preparatoria, teníamos ya 100 años con respecto a San Luis. Es decir, estos rezagos, aunque aparentemente no cuentan, se van acumulando porque Ajá. se demuestra en los desarrollos, en la cultura, en el pensamiento de la sociedad. A mí me tocó estar en la preparatoria, que depende de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me tocó ser presidente de la sociedad de alumnos. Y encontramos un grave problema, que egresábamos 110 alumnos de preparatoria, pero solo teníamos acceso 5 o 7 alumnos Bien. a la autónoma. Invitamos al rector, en aquel tiempo el licenciado Guillermo Medina de los Santos, y le pedíamos o que pusiera un tronco común de licenciaturas, o que nos mejoraran el nivel académico, o que nos dieran un pase automático, que era lo más padre para nosotros. No se dio ninguna de estas cosas, pero ahí se quedó, en mi caso, se quedó la sembrada esa inquietud. Y vinieron las nuevas generaciones que peleaban por lo mismo, porque desafortunadamente los que no tenían acceso a seguir estudiando, o se iban a Estados Unidos o se iban a Monterrey, que era la ruta más próxima para nosotros. Cuando el licenciado Fernando Silva Nieto llega como secretario de Educación, y habiendo tratado mucho cuando él estaba en el Senado, yo en ese tiempo vivía en la Ciudad de México y me dedicaba a enlatar atún en Ensenada y a enlatar sardina en Guaymas. Y a Fernando, siendo senador, le tocó participar en los análisis de productos del mar para el Tratado de Libre Comercio. Ajá. ¿Fue cuando fuiste diputado? Sí, sí Ok. fue cuando... Ajá. Sí.
Entonces Fernando concluye su periodo de Senado y se viene como secretario de Educación a San Luis Potosí. Ajá. Hoy le tocó la puerta y le digo, oye, Fer, la universidad Palmatehuala, y habla con el rector, mira, ya está el campus de Valle, está el campus de Río Verde, nos falta Matehuala. ¿Y por qué peleábamos esto? Porque Matehuala es más antiguo que la capital, somos más viejos que Monterrey. Mira, qué interesante dato. Pues es que los conquistadores, colonizadores, llegaron buscando el dinero, buscaron el oro, la plata, y esta es una región minera. Exacto. Pero cuando se agota la explotación de los betas, pues nos dejaron abanicando. Entonces, hablo con Fernando, secretario de Educación, habla con el rector, y pues que no se podía, que la factibilidad, que los recursos, los pretextos que puedan inventarse cuando algo no quiere que suceda, ¿no? Y entonces le digo, oye, si nos apoyas para crear una sociedad civil y nos organizamos los ciudadanos. Y como Fernando quería ser ya gobernador, aspiraba a ser gobernador como lo fue, oye, me encanta la idea, y empezó a apoyarnos con personas que nos pudieran asesorar el proyecto. Pero a los 2 meses renuncia a la Secretaría de Educación, se va como secretario de Gobierno, pero con nuestro proyecto nos quedamos medio abanicando. Ajá. Tocar puertas a la UNAM, fuimos a tocar puertas al TEC de Monterrey, hicimos los proyectos iniciales, hicimos el estudio de mercado y arrancamos con 3 licenciaturas, Derecho, Administración y Contaduría, que eran las más universales para los chavos, ¿no? Correcto. Y bueno, arrancamos con 60 alumnos, ahora son 11 licenciaturas, atendemos en por medio 1.200 alumnos al año. Y bueno, se fue consolidando el proyecto. Inicialmente mi idea no era yo regresar a Matehuala, yo estaba con mis cosas en México, pero tampoco hubo quien se pudiera hacer cargo. Y ya iba yo Bien. y bueno, fue así Una, como una oportunidad que se convirtió en una oportunidad. sí, y luego, ¿qué hicimos? Primero, al recorrer el altiplano potosino, encontramos que prácticamente todos los municipios del altiplano potosino, igual que Matehuala, éramos más viejos que la capital. Entonces, lo que hicimos fue aperturar, junto con los presidentes municipales, algunos campus en Charcas, en Venado, en Salinas, pues buscando dar un jalón parejo. Nos da envidia, por ejemplo, lo que sucede en la Huasteca, que tienen identidad, tienen folclore, tienen gastronomía, Ujú. etcétera. Y aquí ni siquiera nos conocíamos un municipio con otro. Y eso fue de los primeros pasos. Y para asegurar el éxito de la universidad, bueno, hicimos una planeación estratégica, hicimos una visión donde nos pudimos colgar, que nos inspiró la fuerza, pero también nos dimos a la tarea de buscar estudios que no hubieran en el Estado. Exacto, porque eso es lo que a mí cuando vi la web de tu universidad, de la Universidad de Matehuala, me di cuenta que las carreras estaban estratégicamente enfocadas a la región, como la de zootecnia, de medicina veterinaria y zootecnia, que me parece que dentro del ámbito en donde está ubicada la universidad, pues es muy bueno para los jóvenes, ¿no? Tenemos alumnos de Querétaro, de San Luis Potosí, de Qué padre. Zacatecas, de Nuevo León, Y lidera el porcentaje de mayor ingreso, ¿verdad? También lo vi. la licenciatura con mayor población. Ah, exactamente. Fue así también que perfilamos la licenciatura en criminología. Que eso me parece fantástico. O sea, qué universidad tiene y te interrumpo, Poncho, porque me estoy acordando de todo el estudio que hice para poder conocer más sobre la Universidad de Matehuala. Me llamó tanto la atención que criminología. Estudiar criminología significa tener muchas posibilidades en el mundo de investigación en el que estamos viviendo, ¿no? Y esta la padrinó la Facultad de Derecho y Criminología de la Autónoma de Nuevo León.
Este ha sido parte de Que es nuestro muy éxito. reconocida. ¿Son conexiones? ¿Son acuerdos? ¿Son convenios? Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, buscamos como cuando hace alguien unos 15 años y no tiene muchas posibilidades, ¿no? Entonces nos fuimos apadrinando. La Autónoma de Nuevo León nos apadrinó la criminología. Fuimos durante 8 años los Qué únicos. bárbaro, qué trabajo, qué trabajo. Luego tocamos las puertas de la UNAM. Ajá. Y, por ejemplo, ellos, tenemos incorporado con ellos la licenciatura en psicología. El título de nuestros egresados en psicología es un título firmado por el rector de la UNAM. Ah, eso está excelente, porque es la mejor universidad de México. Sí, sí, claro. Y de algunos países de Latinoamérica. Exactamente. Entonces, el ¿Cómo título dice, consigues eso, Poncho? O sea, a un emprendedor, que a mí me llama mucho la atención, que nuestra generación, la tuya y la mía, y hago interrumpo, disculpa que interrumpa, pero no quiero que se me vaya la idea, sobre todo para la generación joven. ¿Cómo vas obteniendo todo eso? O sea, me consta que en San Luis Potosí Capital eras un personaje muy conocido en los ámbitos empresariales, en las asociaciones profesionales, en el ámbito político. Eso era, todas esas conexiones eran importantes para tocar la puerta. ¿O qué pasa si gente joven que nos está y que ojalá nos escucharan, cómo podrían abrirse las puertas para poder tener esos respaldos académicos? el propósito Ajá. de la universidad, ese gran propósito que debe inspirar cualquier proyecto, es formar profesionales líderes. Ujú, ¿Cómo le hacemos para formar ujú, líderes? Porque no basta con cumplir el programa académico. Cumplir el programa académico es cumplir una responsabilidad legal, ujú. pero todas las universidades debemos de tener una responsabilidad, perdón, era cumplir una responsabilidad legal, pero todas las universidades debemos tener una responsabilidad moral con nuestros Eso vi. estudiantes. ¿Sí? ¿Qué tenemos que aportarles además del plan de estudios? Y entonces, por ejemplo, ¿por qué invitábamos embajadores? ¿Por qué invitamos a presidentes de... Que es algo que vi yo también, o sea, yo estaba leyendo la historia de ustedes y decía, a ver, embajadores, personas de las Naciones Unidas, gobernadores, cómo invitar a todos esos personajes que en determinadas épocas eran personajes importantes, como Juan Ramón de la Fuente, que es ahora secretario de Relaciones Exteriores de México, y que la juventud de Matehuala, o sea, no de la capital, porque entendemos que a lo que voy es que en la capital es más fácil que acudan, ¿sí? ¿Cómo, cómo lograste tú que todos esos personajes tuviesen una presencia y los jóvenes socializaran con ellos, que eso era, pues ha sido muy importante para tu universidad como referente? Y primero, ¿por qué los invitábamos? Sí. Exacto, bien. La mejor lección que se puede aprender en la vida es con el ejemplo. Ujú, ¿Y cómo aprender el ejemplo de, no sé, de un Juan Ramón de la Fuente, como bien citas, pero, por ejemplo, para los abogados, para los estudiantes de Derecho, las 3 visitas que hizo el doctor Juan Velázquez, el ese afamado abogado, abogado, sí. sí, él decía que no le gustaba que le dijeran el abogado del diablo, pero que tampoco le molestaba. Es, pero él decía, yo nunca he perdido un juicio. Y Qué bárbaro. les daba la receta a los A muchachos, los chavos. a los Qué chavos. padre. Entonces, pues, si de 100 que lo escucharon, 2 aprendieron de él, pues Ya lo más hicieron. lo hicieron. Y entonces, esa era la idea. ¿Cómo hacerlo? Pues tocar la puerta, mira. Por ejemplo, embajadores, pues le enviamos invitación a 10
y ya con uno que aceptara, había ocasión que aceptaban dos, pues excelente, ¿no? Eso fue la dificultad al principio. Después, como que hicimos marca. Ya, Exacto, porque ya dejaron una estela de que aquí ha estado, aquí ha estado, aquí ha estado, ¿verdad? Exacto. por ejemplo, en Ujú. el medio diplomático, se consultaban entre ellos. Oye, me está llegando una invitación de Guatemala, ¿cómo te fue a ti? Y ya, pues, si dan buenas referencias, ya tenemos un paso adelante, ¿no? Ujú. Pero encuentras en la vida, amiga, que hay muchos corazones dispuestos a ayudar. Es correcto. Yo digo que la universidad está construida de corazones generosos como el tuyo, como el de mucha gente que se Gracias. suman a este proyecto. Y así es como ha sucedido. Voy a dar una referencia nada más Ujú, como, como una parte anecdótica. ujú. Un reportero acá en Matehuala puso, y uno más de los invitados prestigiados de la Universidad de Matehuala, y ya habló del personaje, ¿no? Dice, y pone, no, si no ha venido Nicolás Maduro porque no lo han invitado. Sí, este, Ay, qué bárbaro, qué buena está esa. es parte Sí, 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 es parte de lo que estamos hablando. Entonces, en el tema de la convocatoria y en el tema de la creación, ¿es no darse por vencido? bueno, nunca tuvimos en mente esa idea del fracaso, nunca existió. Más bien fue buscar los caminos, buscar Ok. las formas. Si algo no sucedía, pues era buscar alternativas. Pero mira, me acuerdo cuando íbamos a iniciar, había un evento que se llamaba Expo Orienta, donde Ujú. concurrían las universidades y escuelas, etcétera. Y nosotros estábamos con el proyecto meramente en carpeta y no nos solicitamos que nos permitieran, no lo hicieron, porque no estábamos constituidos. Y entonces lo que decidimos fue volantear afuera del evento de los chavos. Bueno, a los 15 minutos ya teníamos dos alumnos preinscritos. No, hombre. Esos alumnos nos tronaron la reversa del proyecto. Es decir, ya no tiene reversa esto, Claro, no teníamos maestros, no teníamos, bueno, ni recursos, creo, pero ya teníamos lo más importante, que era el propósito al que nos íbamos a dedicar. Entonces, a partir de allí todo ha sucedido. Empezamos con unas fincas rentadas, y bueno, sufríamos para pagar la renta, sufríamos para pagar los aguinaldos, y poco a poco se fue consolidando un patrimonio. Me acuerdo que les decíamos a los muchachos, porque estábamos en la villa, o sea, ustedes no se fijen en las instalaciones, porque al final ustedes no se llevan una parte del salón y se llevan. Pero sabíamos que teníamos que tener unas instalaciones confortables. Y poco a poco pudimos ir construyendo el patrimonio inmobiliario físico de la universidad. Y hoy contamos con 50 aulas, con 9.000 metros cuadrados, qué bárbaro. eh, pues prácticamente con todos los servicios requeridos, tres auditorios, laboratorios para todas las carreras, y por ejemplo veterinaria, que es la que hemos referido, tiene una clínica veterinaria donde incluso dan servicio al público, radiografías, electros, ultrasonidos, operan especies menores aquí y especies mayores en la posta, sus animales de práctica, un quirófano para 6 operaciones conjuntas, otro quirófano para disecciones, para cadáveres, etcétera. Lo fuimos haciendo poco a poco, sabíamos que lo teníamos que hacer y afortunadamente también con el apoyo de los padres de los chavos que han confiado, hoy hemos egresado a casi 6.000 jóvenes, no solo de aquí, sino del Altiplano y de algunos otros estados. Y bueno, la educación es un proceso inacabado. Sí,
siempre habrá algo por hacer. ¿Qué carreras tienen en la universidad? ¿Me puedes, por favor, decir, Poncho? Sí, mira, tenemos veterinaria, Ujú, psicología, nutrición, ujú, gastronomía. Mira, voy a hablar del ejemplo de gastronomía, ujú. porque luego la gente dice, oye, ¿y todos los que egresan ahí pueden trabajar en Matehuala? No, por supuesto que no. Yo creo que ninguna universidad hace eso, de que Claro. los que se forman tengan que trabajar ahí. Pero los licenciados en gastronomía es una de las carreras de más oportunidades. Y de más demanda como la de veterinaria y como la de Y, psicología. Hasta y, ahorita vamos por ahí. pero mira, por ejemplo, los licenciados en gastronomía pueden trabajar en barcos, pueden trabajar en hospitales, Pueden poner pueden su trabajar restaurante. en su propio restaurante, en hoteles, Ujú. etcétera. Por ejemplo, para las prácticas de ellos tenemos convenios con hoteles de Playa del Carmen, de Cancún, ¿Qué tal, y muchos bueno, no muchos, varios de ellos se quedan a Sí, trabajar, sí, son sí, sí. contratados por las propias empresas. Entonces, no es que tengamos que formar para aquí, para Matehuala, ¿sí? Es Claro. una pluralidad. Lo que sí tenemos que hacer para Matehuala es conjuntamente con el resto de instituciones que nos dedicamos a la educación superior, formar una masa Ujú. crítica de profesionales que en conjunto vayamos transformando nuestro entorno, vayamos haciendo el progreso, vayamos haciendo la diferencia. Ujú. Por ejemplo, ahorita egresados de la Universidad de Matehuala son 5 presidentes municipales, Ándale, qué bien. 35 funcionarios de Pues primer es que nivel. tienen también derecho. Tenemos derecho, Ujú, pero no solo los derechos participan. ujú. Claro, claro. En Villa de Guadalupe, un veterinario Qué es padre. secretario. Sí. Y bueno, es ahí donde se nota el trabajo de los jóvenes, no Ujú. propiamente de uno, sino de la transformación que están teniendo ellos y el impacto O s- hacia otra sociedad. Entonces, resumiendo, está medicina veterinaria y zootecnista, licenciado en gastronomía, licenciado en psicología, licenciado en derecho. ¿Qué me falta? En administración, Administración de empresas, en nutrición, nutrición, que también es muy demandada. sí, sí, Fíjate, son carreras bastante demandadas en la actualidad y que tienen esa, esa situación, Poncho, de que salen de una carrera porque estudiaron una carrera que a lo mejor ya no está con una oportunidad laboral. Entonces, que estudien una carrera en donde existen oportunidades laborales, creo que los que crean una institución educativa cierran el círculo, ¿no? sí, así ha pasado. Por ejemplo, cerramos la licenciatura en educación, en trabajo social, que es una carrera bellísima, Ah, sí, sí, también. en puricultura, Ujú. en educación secundaria con especialidad en inglés, Qué etcétera. bien. Pero te platico mi visión. Ajá. Una carrera Ujú, no es un instrumento que solo le sirva a alguien en la vida para tal y determinada cosa. ujú, Si no, no tendríamos presidentes de la República abogados, deberíamos tener un presidente en la administración pública o ciencias políticas, claro. y así no tendríamos a dueños de rancho, que son médicos o cosas por el estilo. Ujú. No habría, como en mi caso, de formación de contador público en una institución educativa. Una carrera profesional te da una visión y te da una seguridad ante la vida y te da la visión de buscar aquellos conocimientos que te hagan falta para desarrollar tal o cual actividad que la vida te puede presentar, ¿no? Ujú. Tú estudiaste también en el camino, en este camino de de construir una universidad sólida, estudiaste un doctorado en gestión educativa. Sí, O sea, sí, sí. ahí es donde entra también, Poncho, y ese es el mensaje de lo que estás hablando, de que las carreras sean
ad hoc y que encuentren chamba a la salida y forma de desarrollarse y realizarse. Y la otra es que se tenga también la oportunidad de invertir en el aprendizaje, en el e-learning que le llaman, ¿no? También directores, también rectores. Claro, claro, la educación hacia la formación personal nunca termina, nunca, nunca. Es decir, lo que ayer era suficiente, hoy ya no es. Lo que, bueno, déjame hacer una pequeña crítica a los modelos educativos. Ujú. La educación como la imparte, bueno, primero hay una deformación en el concepto de educación. Ajá. El término de educación lo definieron los griegos como sacar lo mejor del educando. Ujú. Y los modelos educativos lo hacemos al revés, te damos hacia adentro, ¿no? Y entonces estos modelos educativos obligan a que se vaya perdiendo el capital más valioso de todo ser humano, Que es la que es curiosidad. sí, la curiosidad, la imaginación, la creatividad. Exacto. Entonces, tú dedícate a responder lo que yo te enseñaba. Y entonces el maestro se ha vuelto el eje del universo educativo. Y todas las clases tienen que ser así en torno al magíster. Ujú. Bueno, la vida poco a poco nos ha ido enseñando que eso ya no es. Con todos los medios a la comunicación, cuando empezó el Internet, Ujú. pues nos damos cuenta que muchos de los conocimientos de los maestros ya estaban rebasados con solo una tecleada Es en la... correcto, es correcto. Y entonces lo que tenemos que hacer es virar hacia estos nuevos conceptos. Desafortunadamente, en nuestro caso, por ejemplo, y creo que es el de muchas instituciones, pues tenemos que tener REVOEs, reconocimientos de validez social autorizados, con un plan rígido, con un horario rígido, con demostrar cómo están siendo evaluados, etcétera, etcétera. Y esto deja poco espacio para hacer otras cosas, pero con creatividad se pueden hacer. ¿Y cómo está la Universidad de Matehuala enfrentando ese avance tecnológico como la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Qué está haciendo la Universidad de Matehuala? Este, Creo que las instituciones en México, en la gran mayoría, estamos retrasados con respecto al tema de la inteligencia artificial. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, eh, en todas nuestras licenciaturas y en todas las materias de cada licenciatura están aplicando inteligencia artificial. Bien. De gastronomía, educación física, veterinaria, están utilizando el tema de realidad virtual, sí, estas nuevas temas, por ejemplo, tenemos una biblioteca virtual Ujú. de 186,000 volúmenes. Madre mía, sí. Y en cada libro, la inteligencia artificial te hace un resumen, te hace, etcétera. Así, eso ya forma parte del desarrollo de la educación. El reto tener, y me llama mucho la atención, por eso platicábamos antes, que el reto para que una universidad esté al día respecto a muchos temas que aún nos faltan algunos por tocar, me parece un desafío que no puedes sentarte tantito, ¿verdad? No, no puedes acomodarte, ¿no? Porque viene otra, ¿no? Un día aprendí de un comentario, hablaban de Pablo Neruda, tenía una casa en Isla Negra y decía el guía de turista que Pablo Neruda era un cosero Ujú. que se dedicaba a coleccionar cosas. Ujú. En educación
somos pendienteros, amiga. Nos dedicamos a coleccionar pendientes por resolver. Sí, como en la política, siempre habrá este, cosas por resolver. Entonces, sí, estamos, por supuesto, no descansamos, no estamos en el confort de ver que las cosas sucedan, ni tampoco estamos en el confort de que otros hagan algo que nosotros imaginamos como posible. ¿Cuál sería el diferenciador que tiene la Universidad de Matehuala respecto a otras universidades? O sea, si yo soy mamá y quiero que mi hijo vaya a estudiar su carrera, ¿qué, qué le tendría que decir para para que acceda y que vive cerca de Matehuala o vive en Tamaulipas, porque también tienen alumnos de Tamaulipas y de Nuevo León? Mira, Entonces, si sí, siendo tu mamá y tienes recursos, tu hijo te va a decir que la mejor opción es irse a estudiar a Acapulco o irse a otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque los chavos sueñan con la independencia de la familia, ok. sueñan con encontrar otros galanes, ellas, y a lo mejor de otros Ujú, espacios, etcétera. ujú, Pero cuando hay un análisis de conciencia, ujú. bueno, Sobre todo académicamente. sí, aquí se puede estudiar lo mismo Ujú, que en otros lados. Tenemos una certificación en ISO 9000. ok, Entonces, esto garantiza a los alumnos que los planes de estudio se reproducen con calidad, ¿no? Este, ¿Cuál es nuestro valor agregado? ¿Cuál es exacto. nuestro plus? Mira, como institución en Matehuala, estamos ubicados en el centro de la ciudad. Los puntos más cercanos de otros campus, de otras instituciones, están a 10 kilómetros, entonces significa salir, significa el transporte, etc. Eh, Déjame decirte que nuestras cuotas son cuotas menores a las de un jardín de niños aquí en la región. Y tenemos el 30% de alumnos becados. Es Ok, decir, bien, bien. eh, eh, te doy una referencia. No todos son así en este contexto, pero el paraguas tiene que cubrirlos a todos. Una señora vino antier y me decía, oiga, mi hijo iba a estudiar el año pasado veterinaria, pero son de una comunidad lejana. Si yo le dije, pues no tenía para las cuotas, le digo, me lo hubiera mandado, señora. No, él decidió ponerse a trabajar y ya juntó y ya viene. Este, Bien. Obviamente lo vamos a apoyar, pero ese es el perfil Ujú. de nuestros jóvenes, con una necesidad fuerte en la economía, etcétera, pero jóvenes que deciden romper el círculo del papá que no estudió, la mamá que no estudió, y pudiendo quedarse en el consumo de la cerveza, en los narcocorridos, etcétera, se rebelan ante ese contexto. Otra ventaja que tenemos como institución, un día nos sentamos con la Secretaría de Educación y le dijimos, a ver, estamos certificados en calidad. Tenemos un programa que se llama exámenes departamentales. ¿En qué consiste el examen Ujú. departamental? En que el maestro hace sus exámenes, sus valoraciones, etcétera. Pero luego tenemos un software que le decimos, a ver, dime de esta materia, hazme 30 exámenes diferentes para este grupo de 30 de esta materia que debieron haber visto de la A a la Z. Y entonces esto nos permite que los jóvenes se den cuenta que efectivamente se impartió el 100% de la Bien. materia. Ujú. Nos permite que no haya ni fobias ni filias de los maestros. Y bueno, los jóvenes dan un repaso. Entonces le dijimos, a ver, tenemos estos departamentales, etcétera. Permítenos, como hay varias instituciones más, titulación inmediata. Este,
porque Que se hay quedan muchos rezagados, ¿verdad? muchísimas. Muchos, muchos, Bueno, muchos. en todo el país hay carreras que por definición tienen que salir con tesis, no sé, educación física, por ejemplo. Sí. Pero ellos trabajan todo un semestre Ujú, haciendo su tesis, nada ujú. más. Y bueno, esto nos ha ayudado que pueda haber la inserción en los áreas de trabajo O de sea, los tienen titulación inmediata. tenemos Yo titulación. también en el TEC tuve titulación inmediata, nunca hice tesis ni nada. O sea, mi última materia, cuando vi en el vidrio, pasaste, ya eres licenciada en comunicación. O sea, Oye, sí, me parece excelente porque hay un gran número. Cuando trabajaba yo en el periódico, veía que habían solicitudes, pero sin título, pero que habían terminado la carrera porque no les dio tiempo. Ya entraron a trabajar y ya entrando a trabajar es muy complicado que el joven, es así como raro que termine de titularse porque además cuesta la tesis también, claro. cuesta dinero. Otra acción Qué buena es, está esa, ¿eh? nosotros hace 10 años eh, mutamos de las clases semestrales a las clases cuatrimestrales. Excelente. Entonces, una carrera de 5 años, pues la estudian en 3 años y medio, Medio, sí. con los mismos créditos, las mismas Ujú. materias, Ijiji. todo. ¿Por qué son las vacaciones tan largas? Hablamos que es el modelo europeo que nos fue Ujú, heredado. Y las vacaciones largas era para que los estudiantes pudieran ir a ayudar a sus padres a las labores del campo. ujú. Pero aquí ni ayudan en las labores ni nada, al contrario, pareciera que es cierto riesgo en vacaciones de 2 meses sin hacer. Claro, claro. Es muy Pero, buena idea esa. pero además la ventaja es que en ese año y medio el egresado puede ser una especialidad, puede ser una maestría, y entonces sale con un equipaje más fortalecido. Por Eh, supuesto. O sea, no los hacen perder el tiempo. no, no. Hay temas, Poncho, que sí son bastante importantes y que ustedes que tienen en la universidad, pues chavos, gente joven, el tema de la salud mental. ¿Qué hace una universidad respecto a, pues cuando nosotros estábamos en la escuela, tú y yo, pues no escuchábamos eso, ¿verdad? Ahora sí, y es cotidiano, es una conversación que está en la mesa, de cualquier mesa. ¿Qué hace la Universidad de Matehuala? Déjame decir que es un tema que se agrava o se agravó con la pandemia. Cuando llega la pandemia, a nosotros afortunadamente nos agarró muy fortalecidos en los recursos para seguir cumpliendo nuestra tarea. Por ejemplo, te comentaba que teníamos un canal de televisión. Ujú, Entonces, dentro del canal hay un área ujú. para producir videos educativos, para poder grabar las clases, etcétera. Y trabajamos mucho con una plataforma, con estas plataformas de Moodle, y ya todos nuestros alumnos estaban. O sea, eh, tenían cosas que hacer. sí, entonces Qué bien, qué bien. muchas instituciones pues, empezaron a trabajar con el WhatsApp para mandarles algunas cosas, otras en el correo, si bien les iba. Ujú. En nuestro caso, nunca perdimos el contacto con los alumnos. Bien, Siempre bien. nos estuvimos viendo, siempre estuvimos trabajando. Pero bueno, esto en el caso nuestro, pero los alumnos que venían de secundario, que venían de preparatoria, sí sufrieron enormemente. ¿Qué hacemos? Mira, tenemos un área de salud que se apoya mucho en los temas de la licenciatura en psicología, que te Bien. comentaba, Sí, pues ahí cierra círculo. y se cierra perfectamente el Ujú, ciclo. Trabajan las enfermeras que están de planta ujú. con jóvenes y maestros de psicología, pero también empatan con educación física, porque el ejercicio en mucho desfoga estas cuestiones, sí, sí, y el tema de la nutrición que cierra el círculo. Para dar un cierre de la conversación,
me gustaría mandar algunas preguntas. La Sí. primera, la fórmula para ser un emprendedor eficaz en el México de hoy, en tu punto de vista. Ay, pues la fórmula ideal creo que Yo quiero cada fórmula porque vivimos prácticamente en un ABC, ABC, ABC. ¿Tú sí, qué mira, piensas? ¿Cuál yo es creo la que fórmula para ser un emprendedor eficaz? Se lo pregunto a alguien que ha sido un emprendedor nato. ¿Quiere decir que tienes que nacer con eso o tienes herramientas que vas juntando en la vida? pues sí, mira, decía Borges cuando escribió un libro sigue los pasos de otros libros y muchos libros. Bien. Y decía igual otro filósofo inglés, los pasos siguen pasos de otros pasos, ¿no? Llevas en tu alma lo de tu familia, llevas de los primeros maestros que te sacudieron los sentimientos, y llevas la circunstancia de tu sociedad, etcétera. Y lo mismo sucede con las empresas, pues vas diciendo que quiero seguir siempre en un escritorio o buscar y revelar o sacar de mí esas capacidades que puede tener para conseguir otros proyectos. Yo creo que hay tres factores fundamentales. Primero, no perder nunca la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? Decía un filósofo de la misma, estar viendo siempre qué puedes hacer para cambiar las cosas Bien. en cualquier área. Curiosidad, Curiosidad informarse. y formarte, porque la curiosidad te va haciendo que te informes. Un día le preguntaron a un premio Nobel que cuál había sido su fundamento para llegar a ganar el premio Nobel. Le dijo que todo se lo debía a su mamá. Y le preguntaron que por qué. Y él dijo, mira, mientras que las mamás de mis amigos, cuando regresaron de la escuela, le decían, ¿cómo te fue? Y la respuesta, oiga, se me fue bien o Ujú. le haya ido. Pero a él, su mamá le decía, qué buenas preguntas hiciste hoy. Bien. El preguntarte siempre te podrá permitir encontrar necesidades. Ujú. Y el emprendedor debe de encontrar esas necesidades para darles respuesta. Ujú. ¿Cuáles son, por ejemplo, en los términos actuales? Pues una necesidad de que encontraron algunos millonarios actuales de la política de la economía subsidiaria, que empezó, por ejemplo, con las empresas de venta directa, de multinivel, etcétera. Es decir, sin tener empleados, tenían gente que trabajaba para ellos. Ujú. Y así están ahora los Ubers y están ahora la renta Las de casas, apps. están Ujú. así. Están sin tener un vehículo. Esa empresa maneja solo las necesidades que tienen unos Buen de ofrecer. ejemplo. Sí, entonces encontrar eso y trabajar con pasión, planear, por supuesto, buscar. La planeación es fundamental. Si uno quiere hacer un viaje de aquí a Villa de la Paz, que está a 8 kilómetros, pues agarras el coche, te subes, ves si tiene gasolina y ya está. Pero si quieres irte a Cancún, lo metes al taller, que te lo revisen, que esto, las llantas te las cambien y planeas perfectamente tu viaje. Pues lo mismo tiene que hacer con una empresa, aunque sea una empresa pequeña. Tienes que planearla, definir cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, etcétera. Pero todo esto lo vas a hacer si tienes pasión por hacer algo diferente. Y el tema de redes sociales que entra aquí y entra en todas las instituciones educativas,
desde controles, desde úsalo diferente. ¿Cómo lo están manejando ustedes ahí? Pues mira, tenemos que aprovechar las redes sociales. Ya, por ejemplo, en los términos de comunicación, eh, todos los días les compartimos a todos nuestros estudiantes las portadas de los principales medios impresos, pero solo las portadas. Ya el resto de las notas las buscan ellos en los medios electrónicos. Nosotros le preguntamos a los estudiantes que vienen por primera vez cómo se enteró o dónde buscó la opción de La la universidad. universidad, ajá. Y todos son en la página, en las redes, en esto. Aunque tengamos alguna publicidad en radio, aunque tengamos alguna publicidad en medios escritos. Entonces, pues es valernos de ello, como lo mismo hacemos cuando ya no tuvimos la señal de televisión, pues ahora compartimos en YouTube nuestros programas, nuestras conferencias, lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces, tenemos que valernos de los medios, sobre todo que si pensamos que a lo mejor un medio impreso tiene 3,000 ejemplares que tiran cada día, pues un electrónico, por ejemplo, aquí en Matehuala, hay 80,000 jóvenes con un teléfono Claro, y que podemos llegar a ellos, ¿no? claro. Y la web está muy bien hecha, muy descriptiva. Sí, sí, tratamos de que así esté. Sí. ¿Qué pasa cuando yo recuerdo que mi papá siempre decía que em, vas a tener trabajo siempre y cuando, ya sabes, ¿no? Que seas disciplinada, que seas honrada, que seas, etcétera, ¿no? Pero te estoy hablando que en esos 50 años la vida cambió o no cambió. No, Seguimos teniendo, sigue siendo las mismas características para poder decir, es que sí hay chamba. Porque el tema aquí central es, ok, voy a la universidad, pero no hay chamba. O sí, sea, claro. yo cuando estudié comunicación, que mi papá dijo, pues, mi hija va a ser licenciada en chismografía, ¿verdad? Te estoy hablando hace 50 años. Entonces, Eso tú ya muy conocí, bien, amiga. exacto. Entonces, esa formulita, esa reglita que nos daban los padres para poder em, tener chamba, pero también desarrollarnos y también satisfacer nuestras necesidades, no solamente primarias, sino aspirar a más. ¿Qué le Sí, dices a un chavo? Tú, es que no hay chamba. te platico antes una información. Sí. En la Universidad de Yale hay un doctor que imparte un curso de genialidad Ujú. y donde destaca las habilidades que han tenido los grandes pensadores a través de la historia y actuales. Y de ellos se encuentran 12 comunes denominadores A ver. de ellas. Ahora te los platico, porque Ujú, también en Harvard hicieron un estudio entre 1,500 directores de empresa ujú. y dijeron, ¿qué es lo que más valoras tú de un funcionario? Y encontraron que el 15% de las habilidades técnicas y académicas aprendidas en una institución, perdón, que apenas les servía el 15% de las habilidades aprendidas en una institución. El 85% son conocimientos que no se imparten en la universidad, Es correcto. Qué interesante dato. que son, ahora les llaman las habilidades blandas. Ujú. Nosotros tenemos ya un programa preparado para empezar en Soft este skills, sí. de agosto con este tema de habilidades. Sí, nuestro objetivo es formar profesionales líderes,
y teníamos implementado algunas cuestiones que nos acercaban a ese propósito. La invitación de líderes, te puedo decir, por ejemplo, cuando vino Ana Gabriela Guevara, Ujú. tenía esa mancha que luego tuvo, Ajá. y ella les decía a los chavos, a todos, pero especialmente a los de educación física, yo tengo que trabajar 8 horas diarias durante Hay 365 días 5 días, sí. Sí. para reducir 8 segundos en mis récords. Pero esos 8 Qué segundos, brutal está esa reglita. pero esos 8 segundos era la medalla de oro. Sí. Esos 365 días durante 8 horas. Y esto es, por O sea, eso era, chambéale. sí, por eso invitamos a Daniel Bautista, invitamos a Bien. González y por eso invitamos a los embajadores y a todas las personalidades que hemos invitado para que con el ejemplo nos den sus fórmulas. Bien. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, de don Florencio Salazar. Ujú. Les digo quién era porque muchos no lo pueden conocer, Sí. un gobernador de San Luis Potosí, ex gobernador de San Luis Potosí. Él les dijo en una reunión a los chavos, nunca trabajen de empleados. Es decir, Ujú. de su visión, Ujú. es decir, les va a costar más trabajo hacer su desarrollo personal, pero al final lo que construya será Para producto de... usted. Y entonces teníamos el modelo de Naciones Unidas, donde que tú conoces, el Ujú. TEC, Ujú. durante 3 días los chavos adoptan el papel de un representante de determinada nación en Ujú. los foros de Naciones Unidas. Y entonces allí dialogan, debaten, aprenden oratoria, etcétera. Y teníamos uno que llamamos Parlamento Universitario, que en el modelo de Naciones Unidas debatían con los temas del mundo, en el Parlamento Universitario debatían con los temas de México, inseguridad, empleabilidad, etcétera, etcétera. Decíamos, con esto estamos acercando a nuestro objetivo. Claro. Pero después de informarnos y ver esto, dicen, pues nos faltan muchas cosas. El Foro Mundial de Economía, que congrega a más de 40,000 representantes del mundo y de empresas y de líderes, etcétera, dijo, hay 10 habilidades blandas básicas que todo líder, que toda persona exitosa debe tener. ¿Cuáles Y son? con el pensamiento crítico, Ujú. ¿sí? El análisis de las cosas, bueno, la capacidad de reflexionar, de no perder, Ujú. la capacidad de saber que la cabeza no sirve más allá de ponerse una cachucha, ¿no? Ujú. El pensamiento creativo, por supuesto. Luego, la resiliencia, Vital. vital, fundamental. La motivación constante, la curiosidad que va empatada con la creatividad, pero que te lleva a un aprendizaje constante. Nunca dejes de aprender. Las competencias tecnológicas, Ujú. la confiabilidad, la empatía y escucha, el liderazgo y finalmente el tema de calidad en todo lo que hagas. Muy Estas, completo. estas 10 competencias le van a asegurar a cualquier egresado de la licenciatura que sea tener éxito en su vida profesional. Coincido contigo y muy cierto, después de que tuvimos tantas experiencias bueno, yo en lo personal, en mi trabajo, creo que sí, con mis colaboradores, los que tenían la resiliencia y los que tenían el interés por aprender, eran los que iban en caminos diferentes, ¿no? De autorrealización, ¿no? Hablabas del modelo de Naciones Unidas y me llamó la atención una frase que dijo cuando leí la información de la Universidad de Matehuala.
la secretaria general de Modelo de Naciones Unidas, Berenice Castorena, dijo algo que se me hizo muy actual ahora. Eh, Seguramente lo dijo en una invitación que ustedes le hicieron. La verdadera maravilla del mundo está en nuestra mente. La pobreza, el racismo y los actos que transgreden las conductas están en nuestras manos. Y que lo último que veamos sea amor. Me encantó. Me parece Ah, que sí, te comento, esta Bere eh, era la presidenta en ese momento de la Mesa de Naciones Unidas nuestra. O sea, sí. era una alumna nuestra. Ah, ok, pues está Era, increíble la frase. era su visión y es la visión de todos los que Y está muy participan. actualizada, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Me gustó mucho. Y y hubo una frase que me gustó mucho que leí de una presentación o un discurso que diste tú, y quiero que me lo descifres desde tu punto de vista. Que dice: si tienes miedo, vete de aquí. Si no, entremos a la batalla. Me ha encantado, de Miguel de Cervantes y Saavedra. Lo manejaste, lo pusiste en un discurso, ¿no? Y estaba en la entrada de la universidad. Luego nos Ah, cambió, bien. muchos años ahí estuvo. Sí, mira, es triste ver que el promedio de deserción escolar es muy alto. Las instituciones de educación superior tienen una deserción del 40%. Madre mía, sí, son Se muchos. van rindiendo los chavos en el camino. ¿Qué les Y hace que se rindan, Poncho? pues mira, ¿La necesidad de trabajar? ¿La falta de motivación? en algunos casos, sí, en algunos casos, en otros, pues que esperan que sea así, como que muy tranquilito. Bien. Este, Que no haya dificultades en el estudio. sí, y esto iba empatado con una frase que también comentábamos con los chavos, que se lee en el heroico colegio militar, Ujú. que dice, vale más litros de sudor en entrenamiento que una gota de sangre en batalla. Sí, más vale aquí, ahorita que no estás echándole a perder la vida a un cliente tuyo, que no estás quedando mal con alguien, etcétera. Entonces, sí, pero si tiene pasión, va a encontrar placer en el conocimiento, en la educación, en el ir descubriendo que todo eso que se puede estar apropiando le va a ser útil en su vida, no solo profesional, en su vida personal. Y que todo eso que esté aprendiendo va a impactar a sus hermanos, a sus hijos, a su familia, a sus vecinos, porque se va a convertir en un referente, un profesional que se comporte con dignidad. ¿Cómo piensan festejar los 30 años? 3 décadas. Un número muy importante. Sí, pues trabajando, amiga, todos los años hemos trabajado así. Hacemos lo que llamamos puntos de quiebre cada 10 años. Ujú. Hacemos una revisión total de la universidad, ¿De cómo vamos? cómo vamos y algo va surgiendo. En algunos momentos las licenciaturas en línea, en otros posgrados, en otros diplomados, en otros formación de maestros, en fin, de todo un poco, ¿no? Poncho, ¿hay algo que quieras cerrar aquí en la conversación que hemos tenido? Recordaba hace un momento cuando hablamos de las habilidades blandas, Ajá. un video que vi de Henry Ford, Ujú. e invitó a dos egresados de una institución prestigiosa a comer. Iba el de los dieces e iba otro compañero. Al término de la comida le dijo Ford al que no era el de los dieces, le dijo, usted está contratado. Y el de los 10 le dijo, oye, pero pues, ni siquiera hablamos de motores, ni siquiera hablamos de cuestiones técnicas. No, pero mira, cuando sirvieron la comida, dijo él, antes de probarla, le pusiste sal a tu plato. Actúas por instintos. Y
Y al mesero, la persona que nos atendió, nunca le agradeciste. Anda. Yo necesito a alguien que como él siempre le agradeció e hizo las cosas en los procedimientos que debían. Respeto. Sí, y el respeto y el reconocimiento al equipo. Yo necesito a alguien con él. Y habla, bueno, pues sí, de las habilidades blandas, ¿no? Termino con esto, lo que hablamos del tema de Harvard, que ponía el ejemplo de tantos líderes que existen, desde los actuales, desde Jobs o todos esos que han abandonado incluso la escuela y que son triunfadores en lo que hacen. Y el fundamento es las habilidades blandas que tenemos que trabajar. Esos son, entonces las habilidades blandas son el rescate. Deben ser el soporte. Así es, amigo. El verdadero soporte de un joven. Poncho, felicidades por estos 30 años, pero sobre todo muy agradecida y desde mi corazón te doy las gracias por haber aceptado conversar conmigo aquí en El Mismo Cielo podcast, en donde estamos de vez en cuando apareciendo con alguna conversación que inspire, alguna conversación que nos deje algo sobre todo y que la red pues tenga este tipo de connotaciones que tengan utilidad en información. Muchísimas gracias. Al contrario, la gratitud, decían los filósofos, tiene que ser el mayor de los atributos del ser humano. Muchas gracias a ustedes, gracias Maru, gracias Leslie, gracias a quienes nos lleguen a ver y un abrazo desde Matehuala, en el altiplano potosino, en el semidesierto. Felicidades por la Universidad de Matehuala. Gracias, Poncho. Un abrazo sentido para ti y para toda tu familia. Muchas gracias. Bye. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Mismo Cielo Podcast. Nos vemos a la próxima. Gracias por vernos.